Con alfombra roja fueron recibidos en una universidad los asambleístas que sesionan en Guayaquil por sus 489 años de fundación. Y la agenda estuvo marcada por el apoyo que recibió el alcalde Aquiles Álvarez por la bancada correísta. Las Fuerzas Armadas acompañarán a los guardaparques de las zonas naturales protegidas, 12 de las cuales han sido vulneradas por grupos criminales. La primera persona condenada en el país por el asesinato de un animal irá a la cárcel por 1 año, al quedar ratificada la sentencia en la Corte Nacional de Justicia. 18 personas mueren por la caída de un avión cuando despegaba en Nepal. El piloto fue el único sobreviviente. En el especial Venezuela, así la quebraron, Televistazo describe cómo cayó la economía en los 25 años de gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que este domingo busca perpetuarse en el poder. En temas especiales por las fiestas de Guayaquil, deleítese con las opciones gastronómicas que fusionan lo tradicional y lo contemporáneo. Amigos, buenas tardes. Comenzamos Televistazo con la sesión legislativa de hoy en Guayaquil por sus fiestas de fundación. Gaby, ¿qué tal? Marisabel y amigos, bienvenidos a esta emisión. El acto tuvo como invitado al alcalde Aquiles Álvarez, investigado por la Fiscalía por presunto tráfico de combustibles. Durante la sesión intervino el presidente del Legislativo, Henry Kronfle. Los asambleístas, con sus aplausos, lo respaldaron. Luisa María Heredia cubrió la cita y con ella nos enlazamos. Sí, la Asamblea Nacional sesionó en Guayaquil este miércoles 24 de julio en homenaje a los 489 años del inicio del proceso fundacional del puerto principal que se conmemorarán este miércoles 25 de julio. Henry Kronfle, el titular del Legislativo, presidió esta sesión en la que se entregaron algunas conmemoraciones y también un nuevo proyecto de ley orgánica para la Policía Nacional. En su discurso, Kronfle reiteró ese llamado al diálogo transparente y público con el gobierno en pro de resolver los problemas de los ecuatorianos. Escuchemos. Es crucial que dejemos atrás los conflictos y enfrentamientos que nos dividen y nos enfoquemos en lo que verdaderamente importa: el bienestar de nuestro pueblo, la gobernabilidad y la estabilidad del país. Hago un llamado como ecuatoriano y guayaquileño a la unidad, al diálogo, al trabajo conjunto. Solo así podemos construir un Ecuador más próspero. Kronfle aseguró que la Asamblea Nacional no tiene enemigos, esto pese a la constante confrontación que ha habido entre él en su calidad de presidente del Legislativo y el Ejecutivo. Y también se refirió indirectamente a la situación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien fue denunciado por el gobierno de Daniel Noboa por supuesta comercialización irregular de combustibles y cuya empresa familiar fue allanada el día de ayer por la Fiscalía en el marco de un nuevo caso, el caso AAA. Escuchemos. Propugnemos una campaña limpia, sin mentiras, sin ataques personales y, lo más importante, sin entrometerse con la familia. Hacemos un llamado por la ética pública, donde cada candidato y cada partido se comprometa a un diálogo diáfano, transparente, honesto y constructivo. Nosotros, en virtud de esta convicción, le extendemos la mano al gobierno, así como al resto de tiendas políticas, y lo único que pedimos es que impere la verdad. Juntos debemos trabajar por un Ecuador mejor, poniendo siempre los intereses de nuestros mandantes por encima de todo. Álvarez estuvo en la sesión en calidad de invitado. A su llegada, él se refirió a la motivación política que cree que hay detrás del caso AAA. Soy el alcalde de la ciudad, de una de las ciudades más importantes del país, que por supuesto llegó bajo el auspicio del ERC. ¿Qué cuadro o qué partido va a ser el que le va a hacer frente a este gobierno para la reelección?
con fuerza. Alcalde, el RC. Entonces obviamente van a buscar desprestigiar, pero ¿usted cree que es normal que en un logo pongan, más allá de la bandera de Guayaquil, que eso es sagrado y es denigrante, pongan la llamita esta del logo del RC? Álvarez entró a la sesión acompañado por la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloso, y también por la legisladora Victoria de Cintonio. Ambas pertenecen a la bancada de la Revolución Ciudadana, que es la organización política con la que Álvarez ganó la alcaldía. Y pues durante la sesión él fue mencionado en 2 ocasiones y recibió el aplauso de los asistentes. Bueno, y la sesión de la Asamblea en honor a Guayaquil distó mucho de la rutina a la que los legisladores están acostumbrados. Hubo desde alfombra roja hasta tiempo para tomarse la foto del recuerdo. Los vigilantes desviando el tráfico, los policías revisando bolsos, los carros con vidrios polarizados de los que se bajaba gente rodeada de seguridad. Todo mostraba que algo distinto estaba ocurriendo en Guayaquil. Algo importante, porque hasta se veía una alfombra roja para recibir a los invitados. La sesión número 948 de la Asamblea Nacional se realizó en homenaje a la Fundación de Guayaquil. Por eso, uno de los primeros en llegar fue el dueño de casa. Un abrazo con la primera vicepresidenta de la Asamblea, una foto para que quede constancia, declaraciones rápidas a los medios y directo a la sesión. Tras él, pero sin cruzarse, la asambleísta Lucía Jaramillo, con quien en los últimos días ha sostenido un cruce de declaraciones no precisamente amigable. Aunque hoy era día de celebración, no de política. Unos legisladores, como la oficialista María Fernanda Araujo, se tomaban fotos para que el recuerdo perdure. Otros, como Esther Cuesta, de la Revolución Ciudadana, recorrían la alfombra roja con ropa cómoda y actitud relajada. Algunos más, como Paola Cabezas, tal vez sufrieron un poco con los 30 grados centígrados de Guayaquil, pero al final todos llegaron con una actitud sonriente y acorde a la ocasión. Un homenaje, una fiesta, que Guayaquil cumple mañana 489 años de fundación. Los militares darán seguridad en las áreas naturales protegidas que ocupan el 20% del territorio nacional ante las denuncias de los guardaparques. Minería, tala ilegal, tráfico de combustible, droga, flora y fauna e invasiones de tierra constan entre los delitos más comunes, como reporta Vanessa Robles. El crimen organizado también alcanza las áreas protegidas de Ecuador, custodiadas por 620 guardaparques. Por eso el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Interior y de Defensa dispusieron que personal militar les dé acompañamiento en sus espacios de trabajo, como respuesta a la solicitud del gremio realizada a inicios de julio por amenazas recibidas. Televistazo solicitó al Ministerio de Ambiente el registro de cuántas de las 78 áreas protegidas han sido escenario de delitos, pero no poseen esa información. Quien sí tiene una aproximación es el Fondo Mundial para la Naturaleza. Detalla que al menos 12 zonas protegidas han sido vulneradas, principalmente las marino-costeras, y las agrupa según los delitos más comunes. El tráfico de drogas y de combustible, por ejemplo, ha sido frecuente en la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje, en Esmeraldas, en el Parque Nacional Machalilla y la Reserva Marina Cantagallo-Machalilla, ambas en Manabí, y las áreas protegidas del Golfo de Guayaquil, en la provincia del Guayas. El tráfico de especies, la minería ilegal y la tala ilegal se han registrado en el Parque Nacional Podocarpus, ubicado entre Loja y Zamora Chinchipe, en el Parque Nacional Cayambe-Coca, que abarca Imbabura, Pichincha, Sucumbíos y Napo, y en el Parque Nacional Sumaco, Napo-Galeras, entre Napo, Sucumbíos y Orellana. Este es un secreto a voces. ¿Quién va a arriesgar a su familia si es que le dicen, mire, por aquí no pasas tales días o no pasas nunca, porque si no te vamos a hacer daño? Es imposible que los guardaparques que no tienen armas puedan hacer su trabajo en esos sitios, ¿no? El Sistema Nacional de Áreas Protegidas fue concebido para defender la biodiversidad del Ecuador y actualmente ocupa un 20% del territorio nacional. Pese al anuncio, ni el Ministerio de Defensa ni el de Ambiente han confirmado cuántos militares irán a estas áreas, ni desde cuándo inician los operativos. Venezuela, así la quebraron.
Hugo Chávez llegó al poder en 1999 con la promesa de cambiar la economía de Venezuela, que estaba en recesión. Pero en 25 años de revolución bolivariana, el cambio no fue para bien. Dejó más de 1.200 empresas expropiadas y quebradas. Durante el mandato de su heredero político, Nicolás Maduro, se desató la peor crisis económica en la historia del país. Expropiese, señor alcalde, expropiese. Fue la frase más temida por los empresarios venezolanos durante la presidencia de Hugo Chávez. Agroisleña está expropiada. El mandatario ordenaba así el despojo de todo tipo de industrias a sus dueños. Solo entre 2002 y 2012, más de 1.200 empresas fueron expropiadas y quebradas. Los sectores más afectados: construcción, agroindustrial, petróleo, comercio y alimentos. Fue uno de los primeros golpes a la economía venezolana, sostenida solo por una breve bonanza petrolera, pero de la que quedaba muy poco por el aumento del gasto público y de la deuda externa, que para entonces superaba los 113.000 millones de dólares. ¡No les fallaré! Con la muerte de Chávez y la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013, la situación empeoró. La inflación se disparó y pasó de 52.2% ese año a 1.698.488 en 2018. Un número extraordinario que convirtió a Venezuela en el país con la inflación más alta del mundo. Fue así como la canasta básica calculada en dólares llegó a 700, pero el salario quedó reducido a $4. El resultado: desempleo, desabastecimiento, escasez y pobreza. Los productos de primera necesidad desaparecieron de los anaqueles. El bolívar perdió su valor. Era más fácil pesarlo que contarlo por la cantidad de billetes que se necesitaban para comprar cualquier producto. Entonces se fueron eliminando ceros a la moneda para intentar enfrentar la devaluación. 5 en 2018, otros 6 en 2021. Fue una crisis que provocó la migración de más de 5.7 millones de venezolanos. Lejos de reconocer la economía que había heredado y que tampoco logró enrumbar, Maduro responsabilizó de la situación a las sanciones impuestas por Estados Unidos, que impedían importar productos y bloqueaban la venta de petróleo, principal fuente de ingresos del país. Venezuela se recupera, Venezuela crece. El respiro llegó a partir del 2022. Venezuela manifestó algunas tasas positivas de crecimiento porque el gobierno mejoró sus relaciones con el sector privado, abrió las fronteras para ayudar al comercio y, para intentar solventar la escasez de combustible, sumó la opción de comprar gasolina a precio internacional, unos $2 por galón, aunque con un abastecimiento intermitente. Pero su giro más radical fue la dolarización informal, dejando el bolívar como referencia o segunda opción de pago. Así el gobierno logró estabilizar los precios, aunque no quiere decir que sean bajos. Por ejemplo, en Ecuador el empaque de 4 rollos de papel higiénico más económico del mercado cuesta aproximadamente $2, mientras que en Venezuela el mismo cuesta 5. En 2024, Maduro subió el sueldo a $130 mensuales, pero es una mezcla del salario básico con una serie de bonos a los que no toda la población tiene acceso. Aunque parece inexplicable, la reactivación económica de Venezuela surge de las sanciones internacionales impuestas a funcionarios del gobierno bajo sospecha de narcotráfico, que se vieron obligados a invertir la fortuna que han amasado durante la revolución bolivariana en el país. Al no poder sacarla, construyen edificios, inauguran centros comerciales, abren restaurantes y viven una vida de lujos en lo que ahora llaman la Venezuela VIP. El gobierno dice que el país se arregló, pero la reactivación no abarca todos los estratos, ni siquiera todo el territorio. Se da en zonas específicas como Caracas, Valencia, Maracaibo, Puerto La Cruz y la isla de Margarita. Poblaciones más pequeñas están hundidas en la crisis con fallas graves en los servicios públicos. Una mujer irá 1 año a prisión tras ahorcar a un perro en Quito. Los detalles de esta inédita condena al volver en Televistazo. Un incendio forestal en Loja arrasó con árboles de pino y pajonales en el cantón Quilanga. Hay 50 hectáreas afectadas. Alejandra Sánchez amplía el tema. 50 hectáreas de vegetación fueron consumidas por el incendio forestal en el sector Cabullos del cantón Quilanga, provincia de Loja.
La emergencia empezó la tarde de este martes y debido al fuerte viento, el fuego se extendió hasta los sectores Alisos y Huacupamba. Con 2 autobombas, 17 bomberos de la localidad y también de Consanamá y Espíndola, junto a comuneros, se desplegaron durante 12 horas para sofocar las llamas. Pajonales de guaraguá y árboles de pino quedaron destruidos. Conejos, serpientes y aves nativas fueron encontrados calcinados, mientras que algunos ciervos alcanzaron a salir a tiempo del área. El incendio ya fue controlado. Sin embargo, personal del Cuerpo de Bomberos permanece en el sitio, monitoreando el área en caso de que el viento reactive el fuego. Por primera vez en Ecuador, una persona irá a prisión por el asesinato de un animal. Se trata del caso del ahorcamiento de un perro en el sur de Quito, como informa Fabiola Santana. Se hizo justicia con Spike, el husky siberiano ahorcado con una soga suspendido en un árbol en el sector La Argelia, sur de Quito. Este martes, un tribunal de casación de la Corte Nacional de Justicia dejó en firme la sentencia de 1 año de cárcel para María Colcha Palate, quien en noviembre de 2022 mató a un perro de 1 año y 7 meses de edad. La crueldad con la que lo hizo se viralizó en redes sociales dentro y fuera del país. El asesinato ocurrió cuando el dueño de Spike estaba fuera de la ciudad y quedó a cargo de un familiar. La mascota se salió del predio, fue atada del cuello por Colcha y llevada hacia el árbol para enganchar la soga, jalarla y asfixiarla con su peso. La necropsia determinó que Spike murió por colapso pulmonar y congestión generalizada en todos los órganos. 1 año 8 meses después, el caso llegó a la Corte Nacional de Justicia, que sentó jurisprudencia y por primera vez una persona irá presa por la muerte de una mascota. Antes se veía a los animales prácticamente como parte del patrimonio de las personas. Hoy los animales son sujetos de derechos. De acuerdo a los abogados de la sentenciada, esperarán la notificación por escrito para presentarse y cumplir con la pena. El Código Integral Penal establece una condena de 6 meses a 3 años de cárcel para quien ocasione la muerte de un animal de fauna urbana de acuerdo a los agravantes. Este es un delito de acción privada que requirió una denuncia. El juez considera que deben existir reformas y convertir el delito en uno de acción pública para que intervenga de oficio la Fiscalía. Guayaquil, ¿cómo hacerla tuya? Sushi de verde o croquetas rellenas con caldo de salchicha. Pues sí, así es de variada e innovadora la gastronomía guayaquileña. Hasta los platillos internacionales han tenido que adaptarse a la sazón guayaca. Estefanía Arias con el recorrido. Que la cazuela de mariscos, el encebollado, el tigrillo o el ceviche, la riqueza gastronómica de Guayaquil es inconfundible y sin duda será la mejor anfitriona para los turistas durante las fiestas julianas. Eso sí, el sabor guayaco no se puede perder en cada platillo, por lo que hasta las opciones internacionales han tenido que modificar sus recetas para incluir los ingredientes tradicionales. El sushi, por ejemplo, de origen japonés, hecho con arroz blanco, cambió. En Santo Verde crearon el sushi de verde, un rollo de 7 bocados. Pero en este caso nosotros tenemos una masa de verde hecha con salprieta y maní un poco. En este caso tenemos chicharrón, quesito, lo hacemos con el rack, que es para hacer los sushis, y lo mandamos a la freidora. ¿Pero este sushi se come con palillos o no? De ley tiene que ser con cubiertos. Nosotros somos ecuatorianos aquí y nos basamos siempre en nuestras raíces. En la costeñita quisieron mantener parte del nombre de las croquetas españolas, hechas de una salsa blanca, y reemplazaron su relleno con el famoso caldo de manguera. Todo el relleno de la manguera, que se podría decir, está dentro de nuestras croquetas. Son crujientes por fuera, cremosas por dentro y tienen todo el sabor de la salchicha. Y lo acompañamos un poquito de limón, entonces usted prueba y se está comiendo un caldo de salchicha completamente delicioso. Pero el chef también quiso fusionar un tradicional postre guayaquileño y creó las croquetas de arroz con leche. Todo el sabor del arroz con leche, porque lo cocinamos con leche, canelita, tiene todas las especias, y lo apanamos y lo hacemos caliente, se fríe y se lo combina con helado. Entonces esa combinación de crujiente, caliente y helado es espectacular.
Es inevitable no invocar al ruiseñor de América al ver esta hamburguesa de Mundo Burger. La llaman JJ, siendo una comida chatarra de Estados Unidos. Aquí en el puerto principal la encuentra con maduro frito, sal prieta, salsa de queso, tocino crocante y carne. Así es como este sector busca mantener esa sazón de antaño. El guayaco como tal le gusta bastante sentir sabores fuertes, sabores como el maní, como el verde, como el queso, el chicharrón que esté bien crocante. Por eso dicen que en Guayaquil hay opciones para todos los paladares. ¿Qué plato elegir? Ya dependerá de su hambre. Alex Palacios, que fue mano derecha de Wilman Terán en la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura, es sentenciado en el caso Metástasis. Jacqueline Rodas cubre la audiencia. Gaby, Alex Palacios acaba de ser condenado como autor de delincuencia organizada en el caso Metástasis. El juez Manuel Cabrera le impuso una pena de 1 año y 3 meses de prisión, pena reducida debido a que él aceptó los hechos y se acogió tanto al procedimiento abreviado como a la cooperación eficaz. El juez y la fiscal general Diana Salazar consideraron trascendental la información que él entregó en documentación y en testimonios anticipados para entender el caso Metástasis y descubrir a otros involucrados. También aportó en nuevas investigaciones. Entre los hechos que Alex Palacios confirmó y aceptó está el que recibió $10,000 en efectivo de la red del narcotraficante Leandro Norero y le entregó en sus manos a su jefe Wilman Terán cuando era juez de la Corte Nacional. Este dinero se destinaba a retrasar la notificación de una condena a familiares del narcotraficante. En sus testimonios también recordemos que Palacios contó con detalle de un viaje vía terrestre en el que acompañó a su jefe Wilman Terán hacia Santo Domingo de los Áchilas para entregar el texto de la sentencia que redactó Terán y que iba a llegar a manos del juez Emerson Curipayo para liberar a Jorge Glass. Además de la pena de prisión, él deberá pagar una multa y reparación de $16,500. En minutos, a las 2 de la tarde, empezará el 9º juicio en contra de Mayra Salazar. Ella ya está aquí en la Corte Nacional. Poco antes de la 1 de la tarde llegó en una tanqueta militar. A ella no la pudimos ver porque la tanqueta ingresó al parqueadero por seguridad. Ella tiene mayor operativo de seguridad que Alex Palacios y a las 2 de la tarde se dará su juicio rápido. Las condiciones son similares a las de Alex Palacios, por lo que se espera que ella también reciba una pena reducida que pueden ser los 15 meses. $18 personas murieron en un accidente aéreo en Nepal. Ya volvemos con los detalles del siniestro donde solo hubo un sobreviviente. Un pequeño avión con 19 personas a bordo se salió de la pista y se estrelló cuando intentaba despegar en Nepal. Las autoridades han confirmado la muerte de 18 personas, solo el piloto sobrevivió. Ileana Suárez con el informe. El accidente ocurrió durante la maniobra de despegue de un avión de la aerolínea Saurya. Se había elevado unos pocos metros cuando de manera repentina se inclinó hacia la derecha, perdió altura y el ala golpeó el suelo. Entonces se produjo el incendio y el avión quedó envuelto en llamas. Iban 19 personas a bordo, pero solo uno de los pilotos sobrevivió. Los pasajeros eran 17 técnicos que debían partir del Aeropuerto Internacional de Katmandú hacia la terminal de Pokhara, inaugurada en enero y equipada con hangares de mantenimiento de aviones. Los restos de las víctimas fueron llevados al Hospital Universitario de Katmandú para realizar las autopsias. Uno de los fallecidos era extranjero. Los equipos de emergencia y los investigadores realizan su trabajo en la pista, por lo que el aeropuerto ha suspendido sus operaciones. La temporada de lluvias monzónicas azota en Nepal y pese a que no hubo precipitaciones en el momento del siniestro, la visibilidad era muy reducida en toda la región.
5 trabajadores muertos y otros 2 heridos por una explosión e incendio en una fábrica de tequila de la Casa Cuervo en Jalisco. Ocurrió cuando un tanque estalló y luego se incendiaron 3 más, cada uno con capacidad de 200.000 litros de materia prima. Se desconocen las causas del accidente. En Estados Unidos, una ballena saltó y cayó sobre un bote pesquero en New Hampshire. Los 2 tripulantes salieron expulsados, pero no resultaron heridos. Es uno de los más grandes temores de los amantes del océano. Una ballena saltó y cayó sobre un pequeño barco con 2 pasajeros en el puerto de Portsmouth, New Hampshire. 2 testigos que navegaban cerca grabaron el incidente y comentaron que los pasajeros fueron expulsados. Uno de ellos terminó debajo del bote, pero luego salió a la superficie. Ambos fueron auxiliados rápidamente. Personal de la Guardia Costera fue alertada del hecho y luego se confirmó que nadie resultó herido y el barco fue recuperado sin problemas. Todo parece indicar que la ballena estaba jugando y al saltar cayó sobre el bote, pero no hay indicios de que se tratara de un ataque. Nuevamente, globos con basura fueron lanzados desde Corea del Norte sobre la ciudad de Pasú de Corea del Sur. Uno de ellos cayó sobre el complejo presidencial surcoreano, lo que generó preocupaciones sobre la seguridad de las instalaciones. La basura no contenía material peligroso y nadie resultó herido. Varios funcionarios hablan de disparar contra los globos norcoreanos la próxima vez. Los últimos lanzamientos se produjeron días después de que Corea del Sur aumentara sus transmisiones de canciones de K-pop con mensajes propagandísticos en la frontera. En Montana, Estados Unidos, hubo la erupción sorpresiva de un geyser en el parque de Yellowstone. Ocurrió frente a decenas de turistas en Biscuit Basin, una zona de aguas termales. El geyser expulsó vapor, agua y rocas a unos 30 metros de altura. Los guardabosques llegaron rápidamente para cerrar el área, ya que el paso peatonal de madera fue totalmente destruido. Afortunadamente, la gente huyó a tiempo y nadie resultó herido. Expertos creen que un atasco habría provocado una acumulación de calor y presión, desencadenando la explosión. Más adelante, en breve, informe especial desde París con nuestro enviado Luigi Marquele. París extrema su seguridad a 2 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Los detalles luego de la pausa. La instalación Quimera del artista Tué Miranda se exhibe en el Museo del Cacao en Guayaquil. Y en Quito, la Casa de la Música alista un recital de violín y piano con una artista ucraniana y un español. Estefanía Arias con la agenda cultural. Un musical basado en el cuento homónimo del escritor ecuatoriano Pablo Palacio. La doble y única mujer se presentará en el Teatro de la Asociación Humboldt en Quito. Andrés Novoa y Sebastián Catán dirigen esta puesta en escena de 70 minutos que acercará al público a un personaje intenso que cuestiona un mundo arbitrariamente normal. Ven cerca, sonríe. Las funciones serán el viernes 26 a las 19 horas y el sábado 27 a las 18 horas. Un tejido hecho a mano de cadenas doradas con hojas orgánicas es la obra Quimera del artista Tué Miranda, que significa figura griega. Esta instalación de arte contemporánea fue la ganadora del concurso Axis, organizado por el Museo del Cacao en Guayaquil. 6 meses tomó crearla y montarla debajo de la cúpula del museo para que cuelgue en el espacio abierto de la escalera de caracol. La pieza estará exhibida hasta enero de 2025, de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Un recital con obras musicales de grandes compositores europeos, Saint-Saëns, Turina, Granados y Sarasate, pondrá sobre el escenario a 2 destacados artistas, la violinista ucraniana Maria Melnichuk
y el pianista español Jesús Ríos. El concierto será en la Casa de la Música. El correísmo respalda a Aquiles Álvarez ante la denuncia gubernamental que derivó en una investigación de la Fiscalía, y el oficialismo responde que no es una persecución política. No fue durante la plenaria que se desarrolló a propósito del aniversario de la fundación de Guayaquil. Fue a la entrada, cuando los legisladores se refirieron al caso AAA, en el que se investiga a empresas relacionadas con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por un presunto tráfico de combustibles. Que no es una persecución política, decían desde el oficialismo. Lo que debemos evitar en este caso, y lo pido a título personal, es el show político, porque mientras la justicia hace su trabajo, los asambleístas debemos estar trabajando, devengando esos $4.500 del sueldo que el pueblo ecuatoriano nos paga, no para hacer TikTok ni para hacer show. Exactamente en la orilla contraria se paran los legisladores de la Revolución Ciudadana, quienes sostienen que es un ejercicio de intimidación orquestado desde el gobierno. Creo que hoy se ratifica que tenemos una justicia politizada. Una justicia que responde al poder político de turno por vendetas políticas o por rencillas personales. Pero Guayaquil no merece bajo ningún concepto lo que la justicia le está haciendo a su alcalde. En el justo medio es donde trata de ubicarse Construye, que el tema es judicial, dicen que la verdad procesal se debe imponer en los tribunales. Si existen allanamientos es porque existe información certera de que alguna cuestión está sucediendo en relación a la investigación, en relación a las denuncias. Esperaremos los resultados efectivamente de la Fiscalía. Y por allí, las primeras reacciones que desde la política se generan a propósito de la denuncia que golpea al alcalde de la ciudad en fiestas. Luego de años en el país, los trabajadores de la salud venezolanos se han integrado. Trabajan en hospitales públicos y privados y muchos se han convertido en fuente de empleo. Este capítulo de la serie de Televistazo Vocación Sin Fronteras aborda su aporte para la salud de los ecuatorianos. Melis González con el apoyo de la Fundación Gabo. El aporte y la vocación de los trabajadores de la salud venezolanos que emigraron a Ecuador fue puesto a prueba poco tiempo después de su llegada al país. Sin ningún tipo de problema. La bacterióloga Nairobi González estuvo en la primera línea contra el COVID. Tomó más de 10.000 muestras a pacientes contagiados en Quito y otras ciudades. Yo estudié para esto. Yo no puedo permitir que mi hijo crezca y cuando pregunte qué hizo mi mamá en la pandemia y yo le diga solo quedarme en casa encerrada, yo no lo podía entender. No podía entender eso. Ser personal de salud extranjero que ofrece sus servicios en Ecuador les ha dado recompensas, pero ha implicado sacrificios. Poco a poco fueron enfermando mis familiares. Gracias a Dios, no hubo nadie que murió por COVID, pero sí murieron mientras yo estaba aquí. Y eso ha sido lo más duro. Que se mueran las personas que tú más amas en el mundo. Y que no puedes estar allá. Con su esfuerzo se han integrado completamente al sistema de salud ecuatoriano. Dicen que con una mezcla de sus conocimientos y carisma. Los pacientes, el mismo calor con el que nosotros lo atendimos, ese calor fue recibido también y pues nos quedamos con ellos. Creo que con amor, demostrándole a mi paciente que con amor se puede lograr muchas cosas y aliviándole y poniéndome los zapatos de ellos, creo que me ganaron su respeto y su amor. Muchos migrantes ya tienen entre 5 y 8 años residenciados en Ecuador, tiempo en el que han sido contratados en hospitales públicos o han abierto sus propios consultorios. Ya el generar empleo es algo muy bonito saber que estás ayudando a personas que no tenían empleo, que tenían años sin trabajar. Había enfermeras que no tenían trabajo, pero estaban calificados para hacer tomas. Entonces contratamos enfermeros. Ya teníamos el personal cuando decidimos montar como centro médico. Y hay algo que siempre me parece bonito. En mi primer año que nosotros hicimos la cena de Navidad, éramos 3 personas. 3 personas. Y la cena de Navidad de este año éramos 25. Empleo y estabilidad buscaban cuando migraron. Aquí hallaron un poco más. Hoy en día valió la pena. Estoy en mi consultorio, gracias a Dios.
con mis pacientes que me quieren, siento que me quieren. Mi hijo es ecuatoriano, quiteño, él es feliz, él te digo que prefiere el arroz y el café que el arepa. Me ha dado una familia maravillosa, me ha dado familia de la vida, me ha hecho crecer como profesional. Mis estudios son de Venezuela, pero mi práctica profesional y mis pacientes muy queridos, hay pacientes muy queridos que son ecuatorianos. Entonces, no sé si definirme como una odontóloga venecuatoriana, tal vez, no sé. Ha sido como un enamoramiento paciente-médico que ha sido bien chévere, de parte y parte. Ha sido un amor entre los dos. La decisión radical de irse de casa se convirtió así en un viaje de adaptación, integración y renacimiento en Ecuador. Un lugar que puso a prueba su voluntad, espíritu de supervivencia y paciencia, pero donde han encontrado una nueva vida, un nuevo hogar. Guayaquil, ¿cómo hacerla tuya? Por el distanciamiento político, en Guayaquil se preparan 2 sesiones solemnes por los 489 años de fundación de Guayaquil que se celebran mañana. Además, habrá retretas y eventos gastronómicos, como detalla Luis Alfredo Zúñiga. En la explanada del Centro Cívico en el sur de Guayaquil, se arma la tarima para la sesión solemne del gobierno que presidirá el mandatario Daniel Noboa. Se prevé que 5.000 personas asistan al evento, por el cual no se cerrarán vías. La sesión solemne inicia a las 6 de la tarde y el dispositivo de seguridad se activa a partir de la 1 con diferentes anillos de seguridad, 100 miembros de las Fuerzas Armadas y presencia policial. De 250 a 300 servidores policiales de las diferentes unidades. Una hora más temprano, a las 5 de la tarde, iniciará la sesión solemne del municipio, con Aquiles Álvarez a la cabeza. El evento se desarrollará en el Palacio de Cristal, donde habrá un dispositivo de seguridad con 180 policías. En el sitio también se levanta una tarima. Desde las 3 de la tarde, se restringirá la circulación en la avenida Eloy Alfaro, desde Febres Cordero hasta Olmedo. Además, la avenida Malecón Simón Bolívar será peatonal desde Olmedo hasta 10 de agosto. Este miércoles también serán eventos por las fiestas julianas. La calle Panamá será escenario de una retreta musical, mientras que el jueves arranca la edición 11 de la Feria Raíces, que tendrá 24 huecas gastronómicas en el Centro de Convenciones en el Norte, hasta el 28 de julio. También se dará la unción cívica en el hemiciclo de la Rotonda al mediodía y habrá más eventos musicales en el Teatro Centro de Arte desde las 6 de la tarde.